¿Cuáles serán los inductores a los que nos enfrentaremos en este 2024? La manera más práctica de resolver esta pregunta es analizar los hechos que marcaron el 2023 y no quedaron resueltos. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, haremos un recorrido por los elementos que incidieron en la dinámica del año anterior y conllevarán en 2024 a ser testigos de un mayor desarrollo de inteligencia artificial, incremento en penetración tecnológica con 5G, una nueva Argentina con Javier Milei, presiones logísticas con tensiones en el Mar Rojo y la sequía en Panamá, el reacomodo de empresas con el recorte de tasas de interés, pero sobre todo cambios en Colombia con la ejecución de los nuevos alcaldes y gobernadores y el intento del gobierno por enderezar su rumbo tras la serie de fallas de 2023. Los ojos del mundo y en especial de los analistas están fijados en poder entender cuáles son los hechos que van a explicar el 2024 para de esa manera prevenir riesgos y poder alertar o atacar oportunidades que se estén presentando en los mercados. Ahora bien, desde Sectorial consideramos que la manera más sencilla para entender qué va a pasar en el 2024 es darle una revisión al 2023, identificar qué elementos del 2023 no quedaron resueltos el año pasado porque terminarán teniendo una resolución en el 2024. De hecho, por esta misma época, el año pasado, decíamos que el 2023 iba a estar marcado por un aterrizaje económico, por unos nuevos movimientos en materia geopolítica y por los intentos en nuestro país de cambiar la parte laboral, de salud y pensiones. Bueno, cuando analizamos el año pasado, pues no estuvimos muy alejados de eso que ocurrió. Ahora bien, entonces miremos qué fue lo que pasó en el 2023 para entender qué es lo que ocurrirá en el 2024. El año pasado comenzábamos con la noticia de que Felipe Bayón se retiraba de la presidencia de Ecopetrol. De hecho, enero fue un mes con varios elementos que hacían premonición a lo que vendría el próximo año o lo que se iba a presentar en ese transcurso del año, porque el boom que vimos en inteligencia artificial tuvo un hito en enero cuando Microsoft tomó la decisión de invertir $1.000 millones en OpenAI, la compañía creadora de todo lo que tiene que ver con ChatGPT. Otro tema clave en enero y también como un hecho de premonición de lo que iba a ocurrir en el transcurso del año eran desaciertos desde el gobierno. Desaciertos como la toma de decisión de regular directamente los precios de los servicios públicos. Eso espantó la inversión asociada principalmente a inversión en materia de energía eléctrica. También tomó la decisión por decreto de no aumentar los precios de los peajes. Eso lo que conllevó es que no se dinamizó la infraestructura civil, no hubo concesiones en materia de APP. Y luego, pues para finales del 2023 toma la decisión de que esa medida no va a seguir en 2024 y probablemente en 2024 tendremos dos ajustes en los precios de los peajes que luego van a generar un impacto marcado en los costos de la logística. Nos paramos en febrero del 2023, prácticamente nos quedamos en un oligopolio en aerolíneas, porque se dio la crisis de Viva Air, la crisis de Ultra Air, que luego llevó a la liquidación de estas compañías. En febrero se acumuló que apenas 6 meses duró la coalición de gobierno, porque el presidente Petro tomó la decisión de retirar de su cargo al ministro Alejandro Gaviria, que lideraba la cartera de educación, y también ministros asociados en la parte de cultura y en la parte de deporte. La esencia de ese retiro, sobre todo el ministro de educación, tenía que ver por unas marcadas diferencias al interior del gabinete sobre la idea de la reforma a la salud. De hecho, luego vimos en abril todo el fin específicamente de esa coalición de gobierno en el retiro del ministro Campo de la cartera de Hacienda, la ministra Cecilia López de todo lo que tiene que ver con la cartera de Agricultura. Cuando estábamos en marzo, tal vez el hecho más marcado fue la quiebra del Silicon Valley Bank, que terminaba siendo una de las principales entidades financieras en Estados Unidos que albergaba los recursos del emprendimiento. Luego vimos que todo lo que era el venture capital, la dinámica de emprendimiento de startups en el 2023 fue bastante limitada. También vimos en ese mes problemas en otra institución relevante, que era el Credit Suisse, entonces nos hacía cierta premonición a que el 2023 iba a tener muchos limitantes o mucha turbulencia en el sistema financiero. Otro elemento que marcó ese marzo del 2023 fue otro movimiento desacertado del gobierno, es que se está incrementando los problemas de seguridad en el territorio. Eso conllevó a que más o menos 67 contratos fueron cancelados por parte de las petroleras porque no habían condiciones en materia de seguridad. En abril ya lo mencionábamos, tuvimos el fin de la coalición de gobierno y fue un mes bastante interesante porque mientras China marcaba un decrecimiento en su población, India llegaba a 1.430 millones de personas que habitaban
el país, se convirtió en el país más poblado alrededor del mundo. Y hay unos movimientos muy interesantes desde India en el frente económico y luego lo vimos liderando en octubre la cumbre del G20. Llegamos al quinto mes del año, en mayo, y en mayo se declaró ya el fin de la crisis o de la emergencia en salud por parte del frente de COVID. Pero mayo fue un mes muy interesante porque el grupo Gilinski, después de un año, 8 OPAs, que son las ofertas públicas de adquisición, se adueñaba de Nutresa. Llegamos luego a mitad de año, en junio, y veíamos unos marcados problemas en materia empresarial al interior del país y a nivel internacional. Cuando lo veíamos a nivel internacional es que el dueño del grupo Éxito, que es el grupo Casino, está en un proceso de reorganización y toma la decisión de entrar a un proceso de venta de este activo, es decir, del grupo Éxito. Luego miramos al interior de nuestro país y compañías como OMA, como Presto, entraban en una reorganización. Y vuelve una constante, otro desacierto desde el gobierno. Se declara la emergencia económica o social en La Guajira, que no tenía las suficientes bases y fundamentos para poder generar esto, y trataba de hacer era que utilizar La Guajira como un piloto para sus reformas, y luego la Corte, posteriormente, declara inexequible ese tipo de procedimiento. Desde Sectorial construimos trimestralmente la matriz de dinámica sectorial, que te permite interpretar la velocidad a la que se expanden los sectores para definir una exploración comercial de los mismos. Para acceder a este contenido, contáctanos a través de www.sectorial.co. Entramos al segundo semestre del año. En julio se dio la noticia del fallo de La Haya y básicamente las disputas entre Colombia y Nicaragua por mar territorial, por costa territorial ya quedan diluidas o más bien quedan aclaradas. Julio fue un tema interesante en ver una apuesta de Meta en sacar la red social Threads que buscaba competirle a X, que es la anteriormente Twitter. Eso fue un boom, tuvo un crecimiento abrumador en seguidores, en suscriptores, pues luego se vio que esta red social no se terminó consolidando. Nos paramos en agosto y venía un hecho incluso anterior, desde julio. ¿Y qué ocurría en julio? Es que se empezaba a hablar en Colombia, alrededor del mundo, de un marcado fenómeno del Niño que se iba a extender hasta el 2024. Resulta que en agosto ese fenómeno del Niño empezó a generar impactos en el frente logístico, y el impacto en el frente logístico fue que el canal de Panamá disminuyó su nivel de agua y empezó a tener unos problemas del tránsito del buque por esta vía, que es una de las principales alrededor del mundo. Se estima que el 7% de la carga alrededor del mundo pasa por el canal. Otro elemento que marcó agosto era la migración masiva, o sea, los problemas económicos alrededor del mundo, y no solo en materia económica, los problemas de seguridad y los problemas ambientales están conllevando una migración masiva alrededor del mundo, pero principalmente concentrada en Estados Unidos. Llegamos a septiembre, sale la noticia del fallecimiento del maestro Fernando Botero, y otras noticias de crisis posibles en materia de salud, porque apareció un virus nominado Nipah en India, que empezaba a generar una amenaza, y ya cuando surge un nuevo virus es la amenaza de que pueda transformarse en un problema epidémico, un problema pandemia. No llegó a ese nivel, pero generó esa alerta, lo que nos indica que el mundo va a seguir conviviendo con problemas en materia de surgimientos de virus por esa zoonosis, esa relación entre el hombre con los animales. Y otro elemento de alerta en septiembre fueron los problemas de ciberseguridad, que esa es otra de las amenazas marcadas para el mundo. El problema de ciberseguridad tuvo el ataque a IFX Networks. IFX Networks es un principal proveedor tecnológico para muchas de las plataformas en las que se soporta el gobierno, y hay un riesgo en la dinámica futura que vamos a tener o que íbamos a entrar en los últimos 3 meses del año. Entramos en octubre. En octubre estalla el conflicto entre Israel y Palestina. Entonces dimensionábamos un elemento similar a la guerra Ucrania y Rusia. Digamos que la escala de violencia es muy parecida, sin embargo los efectos económicos son diferentes. Rusia y Ucrania, grandes proveedores en materia de cereales, en materia de fertilizantes, entonces nos llevaron a una presión gigante en inflación. Israel es un gran proveedor de armamento, de tecnología. Palestina es muy limitada en su dinámica económica. Entonces los efectos económicos no fueron tan marcados, salvo volatilidades que se presentaron en materia de precios del petróleo. Pero en nuestra región, o principalmente en Colombia, el principal protagonista fueron las elecciones territoriales. Unas elecciones territoriales que dieron un viraje un poco en lo que se había visto de las elecciones anteriores de presidencia. En las elecciones anteriores de presidencia,
entra el liderazgo de Gustavo Petro y por primera vez se da un liderazgo de izquierda clara. Digamos que en Ernesto Samper también se veía como una especie de izquierda, en Juan Manuel Santos era como un centro-derecha, centro-izquierda, pero una marcada izquierda no se había presentado. Entonces se pensaba que con la llegada de Gustavo Petro pues iba a dar una continuidad en virajes hacia ese nivel. Pues todos los desaciertos que hemos visto en el gobierno central, en el gobierno nacional, pues llevaron a que octubre terminaba siendo como una especie de referendo contra el gobierno. Y cuando vemos el mapa de las regiones, pues octubre dejó ganador principalmente líderes con una visión de centro y centro derecha. Y esa será la gobernanza que se tendrá desde las regiones en el 2024. Aterrizamos en noviembre y luego por allá que en marzo Argentina llegara a una inflación del 100%, la población completamente desgastada con ese tipo de liderazgos desde el kirchnerismo que llevó al empobrecimiento completo de la población, pues surge un disruptor de mercado que va a generar muchas alertas futuras del mercado porque viene con una visión muy radical, se parece mucho a visiones de Donald Trump y es cuando gana Javier Milei como presidente de Argentina. Y finalmente concluíamos el año en diciembre con una apuesta desde Colombia que es bien interesante y ahí sí vemos un acierto en el gobierno y es poder generar la subasta de tecnología 5G. Una tecnología 5G que nos acelere la velocidad en la cual accedemos al frente tecnológico. Y el otro elemento como esperanza de que el 2024 va a ser un mejor año, no en una plena dinámica económica, pero sí en un mejor año, al ver ya la disminución simbólica de tasas de interés por parte del Banco de la República, una disminución que estábamos en tasas del 13,25 en tasas de referencia, pasamos al 13%. Ahora bien, cuando uno le hace un resumen a todo esto que ocurrió en el 2023, entonces de nuevo, pensemos cuáles fueron los hechos que no se terminaron resolviendo en 2023, entonces que va a ser inductora en el 2024. Vamos a tener movimientos de presiones en nuestra región. La llegada de Milei, el cambio de presidencia en Paraguay, un nuevo presidente en Ecuador con Daniel Noboa después de todos los problemas que tuvo Guillermo Lasso y cómo eso se va a correlacionar a la región. Tendremos también elecciones en Venezuela y eso nos va a mostrar pues ese nuevo cambio, esos nuevos mapas políticos y de relaciones en nuestra región. Ahora bien, lo que nosotros creemos que principalmente va a pasar en el caso de Colombia es un marcado intento del gobierno central en resarcir poco todos los desaciertos que ha tenido en el transcurso de lo que lleva el gobierno. Es que hemos visto desaciertos en la regulación de precios de servicios públicos, en la estabilidad de tarifas en los precios de los peajes, el marcado incremento de inseguridad tanto en la parte urbana como en la parte rural, las intenciones de salidas de empresas al interior del país, una crisis explícita en materia financiera del sector salud al que no se le está dando la cara. Y va a tener unas presiones de reacomodar ese frente por el otro factor y es la nueva gobernanza en materia regional. La gobernanza en materia regional desde las alcaldías y las gobernaciones que es principalmente de centro derecha. Entonces ahí va a haber unos elementos de pesos y de contrapesos. Creemos que muy probablemente el gobierno empiece a moderar gran parte de sus políticas para poder alinear mejor al país. Recordemos que en materia económica las calificadoras dijeron que no ven en el corto plazo que Colombia vuelva a recuperar el grado de inversión e incluso estuvieron tentados a declarar a Colombia mercado de frontera. Colombia actualmente es mercado emergente, quiere decir que sigue siendo atractivo. Cuando se declara un mercado de frontera es que deja de ser atractivo. Otro elemento importante es lo que podemos ver o podremos ver de reacomodo en materia empresarial, impulsado por la disminución que veremos paulatinamente en materia de tasa de interés y a la vez en materia de inflación. Y un último elemento que tendremos que estar muy atentos es qué termina pasando en presiones logísticas. Lo hemos visto por las presiones en el Canal de Panamá y ahora unas marcadas tensiones que aún no se resuelven en el Mar Rojo.